Vamos a hablar sobre el enfoque de ojo rojo. Como el doctor Celis mencionó, es una causa muy frecuente de consulta y es pertinente hacer algunas anotaciones. Esta charla es una que presenté en el simposio de oftalmología que hacemos cada año para médicos residentes y para algunos médicos no oftalmólogos que están interesados. Entonces, trata de ser muy general y trata de brindar una información que sea relevante para las personas que trabajan en el área de oftalmología. De nuevo, si hay alguna pregunta o alguna situación que se quiera discutir o ampliar, estaré muy dispuesto a revisarla. Entonces, el ojo rojo agudo esencialmente es aquel que aparece en un periodo de tiempo corto y puede estar o no estar asociado a otro tipo de síntomas y otro tipo de signos. ¿Por qué es importante hablar y enfocar el ojo rojo de forma adecuada? Porque esto puede ser algo muy leve, como lo que vemos aquí, o puede ser algo un poco más serio que si no se detecta y enfoca adecuadamente, puede tener consecuencias fatales para la visión. Entonces, es importante entender los diagnósticos diferenciales del ojo rojo. Ojo rojo, yo podría decir que no es un diagnóstico, sino que es un término que engloba diferentes posibilidades diagnósticas. No se sabe cuál es la prevalencia o el impacto en la práctica clínica porque hay diferentes datos, pero se sabe pues que es definitivamente muy frecuente. Y uno de los objetivos es distinguir entre causas urgentes versus causas no urgentes. Ahora, para entender, el ojo rojo es lo que se denomina un signo. Nosotros en medicina tenemos síntomas, que es lo que se refiere el paciente, y signo, que es lo que es evidente o que se puede ver de manera objetiva. Entonces, este es un criterio que se ha establecido para tratar de manejar lo que son criterios de emergencia o urgencia y en algunas patologías, pues vamos a ver si estos criterios aplican. Entonces, una emergencia es algo que se debe manejar en menos de 12 horas, como una quemadura ocular, por ejemplo. Una urgencia es algo que se debe manejar en 24, 48 horas, por ejemplo, una úlcera. Y patología no urgente es aquella que puede ser manejada en un periodo de unos 2 o 3 días, como digamos una hemorragia subconjuntival. Entonces, deben haber unos criterios para cada categoría. Obviamente esto va pues depender del nivel de la persona que está atendiendo, si es del área de la salud, si es del área administrativa, pues el nivel de entendimiento puede variar un poco. Pero la idea es que todos estemos orientados hacia este tipo de criterios. Entonces, ya sabemos pues que el ojo rojo es la presencia pues de vasos dilatados o de sangre en el espacio subconjuntival, que es lo que cubre la parte blanca del ojo. Entonces, ese es el ojo rojo, pero hay que tener en cuenta que hay otras situaciones que pueden estar presentes, otros síntomas o signos, como por ejemplo el dolor severo. El dolor es uno de los síntomas que son también muy relevantes, no solo en oftalmología, sino en general en medicina. Entonces, preguntar por el dolor severo. Hay que saber orientar bien la pregunta porque a veces un dolor leve para la persona puede ser el peor dolor, y hay personas que tienen mucha tolerancia al dolor también. Entonces hay que tratar de enfocar para saber en qué nivel nos movemos. Obviamente, disminución de la visión va a ser bien importante y esto pues debe ser medido también de forma objetiva. O fotofobia intensa, que se refiere pues a la molestia que se presenta cuando está la presencia de luz. O la presencia de secreción purulenta. Entonces ya vamos viendo que el ojo rojo, pues, como es tan diverso, uno lo puede tratar de enfocar tratando de hacer unas preguntas acerca de dolor, disminución de la visión, molestias a la luz o si hay secreción o ha habido. Y por supuesto que el trauma ocular es bien importante dentro de nuestro interrogatorio. Entonces,
uno debe preguntar de nuevo por el dolor o la molestia a la luz y preguntar si hay síntomas asociados. Por ejemplo, si hay no solamente dolor ocular, sino que hay dolor en la cabeza o el paciente presenta vómito y náuseas. Eso ya orienta pues probablemente a problemas mucho más severos como el caso de un cierre angular. Y la historia de trauma o la exposición pues a sustancias ambientales como el cloro, como agentes de limpieza o algún otro tipo de agente que pueda ser irritante. Y también vamos a ver pues un poco acerca de los factores de riesgo. Aquí se me adelanto y el uso de lentes de contacto es un factor de riesgo bien importante porque el mal uso de los lentes de contacto puede traer problemas infecciosos. Quede claro, lo de lentes de contacto es fantástico que existan, pero los pacientes deben usarlo de manera eh, adecuada. Un paréntesis es que a veces las personas que utilizan los lentes de contacto cosméticos son los que menos tendencia tienen a cuidar sus ojos y la forma que se aplican los lentes de contacto. Entonces, de nuevo, lentes de contacto es un factor que hay que averiguar y que hay que indagar, así sea pues los días previos al momento que se presenta el paciente. También es importante y relevante saber si hay enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoides, como el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, que pueden favorecer algún tipo de problemas dentro del ojo como la oitis. Entonces, ¿esto cómo se sabe? Preguntando. Siempre hay que tratar de hacer un enfoque de interrogatorio orientado. También, y bien importante y relevante, si el paciente tiene cirugía previa, inclusive solamente cirugía de catarata, pero también cirugías de retina o cirugías de glaucoma que pueden favorecer problemas de hipotonía, problemas de infecciones como la infección asociada a la ampolla en glaucoma o como algunos problemas asociados pues con el silicón intraocular. Y lo que mencionábamos de exposición ambiental, que cada vez se ve que las personas están más expuestas a situaciones de contaminación. Entonces, una vez el paciente tiene, se presenta con ojo rojo, pues lo que nos toca hacer es actuar preguntando y examinando. Entonces hay que mirar la piel y los párpados, porque el ojo no es solamente lo de adentro, nos toca poner mucha atención si la piel está roja, si hay eritema, lo que habíamos mencionado de la agudeza visual. Es bien importante, a veces es difícil porque el paciente si tiene dolor, pues no va a ser muy preciso en las anotaciones de la visión, pero por lo menos tenemos que certificar si el ojo ve alguna cantidad importante o no ve. Eso es bien importante. También si el paciente responde a los anestésicos tópicos es aparentemente una buena señal de que por lo menos el problema no es tan grave o por lo menos no está involucrando pues la parte posterior del ojo. Y vamos a ver más adelante, hay una entidad que se llama epiescleritis y escleritis que se puede diferenciar con una gotica de fenilefrina, que es una gota que sirve para contraer los vasitos, es decir, blanquea el ojo. Entonces, eso también está bien. Y por supuesto, si estamos en el medio oftalmológico de la consulta, hay que mirar en la lámpara de hendidura, pero también puede ser útil utilizar una lámpara de mano, una linterna de las linternas pequeñas. Entonces, eso es pues como lo que hay que hacer cuando tenemos pacientes eh, con ojo rojo en nuestra consulta. Entonces, vamos a ver más adelante la tinción con fluoresceína. La fluoresceína es ese líquido amarillo que uno lo aplica y le pone una luz azul y hace un contraste. Pero también uno puede evaluar la cámara anterior con el oftalmoscopio directo, como se ve aquí. El oftalmoscopio directo es ese pequeñito que tenemos allí al lado y podemos ver si la cámara es estrecha o si la cámara es amplia. Aquí como se ve, vemos pues que se pone tangencial al ojo y vemos si el rayo de luz avanza hasta el otro lado del limbo. Entre más avance hasta el otro lado del limbo, el limbo es esta parte donde se junta la parte blanca que es la esclera y la córnea, y si la luz avanza hasta el otro lado, la cámara es muy probablemente amplia. Si la luz no termina de avanzar o se queda aquí como hasta la mitad, es probable que estemos ante una cámara estrecha.
Si es posible hacer medición de la presión intraocular, ya que una causa de ojo rojo es el cierre angular, el glaucoma agudo, como vamos a ver ahorita unas fotos. Y por supuesto que hacer una eversión palpebral. ¿Esto en qué consiste? Creo que los que han estado en consulta em, es mirar la parte dentro del ojo. Uno tracciona el párpado superior y con la ayuda de un aplicador o con el mismo dedo, uno voltea porque en algunas ocasiones pueden haber cuerpos extraños o pueden haber objetos aquí que puedan estar causando el problema del ojo rojo. Y lo que les mencionaba del patrón de tinción con fluoresceína, entonces uno aplica esta fluoresceína y se ve este patrón aquí, esta erosión o abrasión en la córnea. Si uno ve, este es un patrón supremamente irregular, como que va para arriba, luego para abajo, para arriba y para abajo. Cuando uno ve esto, la mayoría de las veces está relacionado con un cuerpo extraño en la parte del párpado, como vimos ahorita. Y uno lo tiene que voltear el párpado y puede identificar el cuerpo extraño allí. O pueden haber úlceras corneales. Los oftalmólogos que estamos aquí en esta conectados sabemos que nada más con ver esto ya sabemos exactamente a qué nos estamos enfrentando, que eso es una queratitis herpética. Tiene este patrón característico que se llama dendritas y nos ayuda mucho la tinción con fluoresceína a determinar cuáles son los bordes que están involucrando aquí dentro del epitelio. Entonces, esto se podría ver sin fluoresceína, pero obviamente con fluoresceína es mucho más evidente. Y cuando uno ve esto, pues uno ya sabe a qué se está enfrentando. Obviamente hay que terminar de hacer el examen completo, pues para saber exactamente qué es lo que le pasa al paciente. Y esto que creo que casi todos hemos visto, tanto los que estamos en el área de atendiendo pacientes, inclusive los que no los atienden, porque los cuerpos extraños son muy frecuentes. Iba en la moto y no llevaba gafas y me cayó una cosa. Estaba haciendo soldadura y me cayó una cosa en el ojo y generalmente corresponde el cuerpo extraño. A ver, para que nos ubiquemos, esta es la pupila, esto cafecito es el iris y este es el cuerpo extraño que ya está ahí incrustado en la córnea. Y pues los casos de queratitis, que es lo que nosotros llamamos úlceras corneales. Ahora, es bien importante la hemorragia subconjuntival porque es una causa muy frecuente de consulta. Las personas llegan y dicen, es que tengo el ojo rojo, yo creo que se me estalló un aneurisma o un derrame en el cerebro y menos mal se me fue para afuera, para el ojo, porque si no, pues me hubiera muerto. Realmente no es así. La hemorragia subconjuntival es uno de los cuadros más leves que existen en oftalmología, obviamente cuando es solamente hemorragia subconjuntival. Sin embargo, a los pacientes les genera mucha angustia. Entonces, esta hemorragia subconjuntival esencialmente es por fragilidad de los vasos capilares. Entonces se presenta este sangrado allí por debajo de la capa transparente que es la conjuntiva y es muy escandaloso. Entonces, este paciente pues se puede orientar. Si es una hemorragia subconjuntival, realmente no es una emergencia ni una urgencia. A veces a los oftalmólogos los despiertan 2, 3 de la mañana porque tienen que ir a ver esto, pero ustedes ven aquí que es una córnea clara, que está brillante, el resto del ojo se ve muy tranquilo y esto pues corresponde al patrón de sangre por debajo de la conjuntiva. Entonces, sí, obviamente hay diagnósticos diferenciales como la epiescleritis y escleritis, pero generalmente esto es asintomático, es decir, el paciente no tiene ningún síntoma, la visión está bien. A veces lo asocian pues con aumento de la presión arterial, que la presión intraocular obviamente es la que nosotros medimos, pero también lo asocian con la presión arterial. Realmente no hay una asociación. Sin embargo, el paciente necesita pues un consejo, pues y una conducta con esto, pues uno le explica en qué consiste y está bien si de pronto pueda formular unos lubricantes oculares. Eh, sí, esta es otra hemorragia subconjuntival pues leve y lo que uno tiene que hacer de nuevo es educar al paciente sobre la situación. No estaría indicado hacer una referencia o una remisión a un oftalmólogo para los pacientes que tienen hemorragia subconjuntival. Esto debe ser de identificación y manejo en el nivel primario o de referencia, pues para los que estamos en el área
el área clínica. Obviamente, si llegan al consultorio de uno pues los atiende y hace pues lo que corresponde, pero deberíamos, porque a veces tenemos pues los servicios de salud muy saturados por pacientes que requieren patologías, pero en general hemorragia subconjuntival sola, única, no requiere pues un nivel de manejo por oftalmología. Otra patología que es muy frecuente es la conjuntivitis viral. Los gringos le dicen pinky eye porque se ve rosado. Pues, rosado, rojo es parecido. La mayoría de las veces está relacionada con un tipo de virus que es el adenovirus. Esto es muy frecuente en niños y, bueno, en general en la población, pero muy frecuente en niños. Se presenta pues con un ojo rojo, rosadito, el paciente pues está viendo bien, los párpados pueden estar un poco inflamados, la visión no se compromete y como es altamente contagioso, entonces se puede presentar en ambos ojos, bilateral. ¿Qué hay que hacer? Esencialmente manejo sintomático, pues inclusive esto sin ningún tipo de manejo va a mejorar la mayoría de las veces. De manejo sintomático con unas compresitas, puede ser también con eh, lubricantes oculares y ya si es del caso, manejo pues del oftalmólogo, uno puede aplicar algún tipo de antiinflamatorio suave que puede ser esteroide o antiinflamatorios no esteroideos y esencialmente pues hacer seguimiento. Lo más importante son las medidas de prevención porque mencioné que puede ser bilateral, altamente contagioso. Si uno en la familia tiene y no se lava las manos bien, puede pasárselo a las otras personas, ¿no? Entonces es bien importante hacer la educación y de nuevo, esto es una patología que se podría manejar en el nivel primario, es decir, médicos familiares, médicos generales, al nivel de enfermería, puesto de salud. Esto no requeriría una remisión a oftalmología. La siguiente es una conjuntivitis bacteriana que pues es un poco más severa en su presentación, como ven ustedes allí. Eh, Tiene generalmente secreción, es unilateral, la secreción es amarilla, verdosa o de color cremoso y el ojo se ve francamente inflamado. Los agentes causales están bien identificados, el estafilococo aureus, el neumonía, el hemófilos influenza. Eh, Eso también con o sin tratamiento la mayoría de las veces se va a mejorar. Con el tratamiento disminuye la severidad y la duración, pero entonces se deben elegir antibióticos de acuerdo al espectro que la flora, nuestras bacterias son muy precisas pues para cada sitio. Yo diría que en Florencia debe haber un tipo específico de bacterias, en Neiva debe haber otro, en Cali, donde estoy ahora también. Por ejemplo, nosotros estamos tratando de hacer la tipificación, ya el artículo está pronto a salir acerca de nuestro perfil bacteriológico para el Hospital Universitario del Valle. Entonces, de acuerdo a eso, uno va a orientar el tratamiento antibiótico. Esto, digamos, no sería tan relevante para conjuntivitis, pero sí sería muy importante para úlceras corneales o queratitis. Y obviamente el paciente, si uno le inicia el antibiótico y está seguro que el epitelio está bien y que todo está bien, inclusive puede iniciar algo de esteroide para desinflamar, pero hay que tener en cuenta cuáles son los pacientes que pueden tener más riesgo de hacer una complicación a este tipo de cosas. Pues se podría complicar. La mayoría de las veces, como les digo, va a salir solo con antibióticos, sin antibióticos. Lo que hacemos es tratar de disminuir la intensidad de los síntomas y la duración. Entonces ya vimos pues la parte que tiene que ver con la conjuntiva. Es bien interesante. Ahorita entramos a otra situación que es la epiesclera, que es como esa parte que queda entre la conjuntiva, que es lo transparente, y lo blanco, que es la esclera. Hay una entidad muy precisa que se llama la epiescleritis, que tiene pues una inflamación localizada, tiene esta presentación típica que vemos allí pues como con una región parchada, muy muy congestionada, con muchos vasos dilatados. Y una de las cosas es que cuando uno le aplica fenilefrina, que les mencioné antes, es un vasoconstrictor, o sea que hace que los vasitos se vuelvan más pequeños, desaparece notablemente. Entonces, si desaparece con la fenilefrina, estamos hablando de una epiescleritis que no es una entidad tan compleja. El primer evento, pues uno lo puede manejar sin hacer ningún tipo de estudio. Si el segundo evento, pues tiene un periodo de seguimiento más largo, lo puede
Pero si ya es algo persistente, habría que hacer algún tipo de estudio pues de la parte sistémica. Y pues ahorita tenemos la escleritis anterior, perdón, que esta es una situación bien diferente, mucho más dolorosa. Se ve que el ojo rojo es un poco más profundo, con unos vasos, con unas características. También hay una que es difusa, otra que es de característica nodular. Entonces, el mensaje es que la escleritis anterior sí es una entidad mucho más seria, inclusive puede tener algún compromiso sistémico importante. Entonces, nos toca tener bastante cuidado en diferenciar este tipo de ojo rojo. Ya si ustedes ven aquí, por ejemplo, en este de abajo, es un ojo pues que ya no se ve tan sano como veíamos en esa hemorragia subconjuntival inicialmente. Aquí hay un compromiso más de los tejidos que indica que definitivamente hay algo que no anda bien acá. Entonces, está, como les mencionaba, tiene asociaciones sistémicas con enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas. Hay que hacer un enfoque inicial. Estos pacientes generalmente uno los va a querer estudiar un poco más y dependiendo del contexto y de, del sitio en el que esté, pues uno va a decidir si lo hospitaliza para manejo y manejo conjunto con alguna especialidad, como digamos medicina interna o infectología. Y yo diría que en general esta escleritis anterior sí o sí debe ser de manejo exclusivo con el oftalmólogo, especialmente en un nivel alto en el que pueda interactuar con otros especialistas para estudios y manejo. Puede que la parte sistémica esté bien, pero igual tenemos que ser muy agresivos en el tratamiento. Generalmente los especialistas en uveitis son los que van a ayudar bastante en este problema. Entonces, tenemos, ahí ya vimos la esclera. Ahorita vamos a tratar de ver causas de ojo rojo que están dentro del ojo. Pues ahí estamos viendo conjuntiva, córnea y esclera, que eso está por fuera. Ahorita intentamos mirar dentro y una de las causas muy frecuentes es la uveitis anterior. La uveitis anterior es una inflamación que uno alcanza a ver pues, en la cámara anterior, que es el espacio entre la córnea, que es lo transparente, y la parte pues anterior y posterior del iris. Aquí detrás está el cristalino o el lente intraocular cuando son pacientes operados. Y hay unos signos muy clásicos que conocemos, que son pues, la presencia de Tyndall, que es un signo que uno ve, está enrarecido el humor acuoso, puede haber presencia de células, puede haber presencia de una cosa que llaman precipitados retroqueráticos, que son signos de inflamación allí a ese nivel de la cámara anterior. Entonces, de pronto, si alcanzan a ver a ustedes aquí hay unos punticos que están allí sobre el endotelio de la córnea, esos son precipitados retroqueráticos. Estos pacientes es también lo mismo, hay que hacer una evaluación sistémica a través del interrogatorio, ¿no? Para ver si el paciente tiene algún otro tipo de enfermedad inmunológica como lupus, artritis o alguna enfermedad infecciosa, pues como tuberculosis, sífilis. Se hace una aproximación con el tratamiento inicial. Generalmente es un tratamiento con esteroides como la prednisolona, que creo que todos la conocemos, los que trabajamos en el área de consultorio y los que están por fuera, porque también es un medicamento muy frecuente. Este medicamento es muy útil, pero hay que tener muchas precauciones, ¿no? Entonces también depende de lo que uno vaya encontrando. A veces son uveitis anteriores, pues que realmente no tienen mayor relevancia y están localizadas y se manejan con estos medicamentos que les mencioné y el paciente resuelve. A veces son uveitis recurrentes y entonces hay que hacer algún tipo de intervenciones y a veces el compromiso es sistémico. Otra de las enfermedades que me gusta mucho a mí es el cierre angular agudo por obvias razones. En Florencia hay muchos cierres angulares y creo que se han manejado muy bien por los colegas que han estado allá porque hay que identificarla, pues, y hay que hacer, pues, el tratamiento oportuno, pues, con el láser, así como digo allí, el manejo de emergencia, que es tratar de hacer una iridotomía periférica y un manejo contralateral para hacer prevención en el otro ojo. Antes, estos pacientes, pues, se manejaban así. Actualmente, las guías dicen que se puede manejar con cirugías temprano del cristalino, sea que tenga o no tenga catarata. Pero entonces estos pacientes, eh, en la presentación clásica es que el paciente que sufre un dolor muy agudo
en la mitad de la cabeza, donde está el mismo ojo que le molesta, un dolor de ojo, ese dolor se le va a la parte de la cabeza, se presenta con náuseas y vómito y obviamente disminución de la agudeza visual. Eso es tan severo que hace que el paciente consulte al servicio de urgencias. Entonces, lo que uno ve es una córnea, como se ve aquí, que la córnea no está tan clara porque la presión se ha subido mucho y la pupila está como en media dilatación. Normalmente la pupila es un poco más pequeña, como estoy aquí haciendo, y si está muy dilatada, como antes de hacer cirugía de catarata, sería por aquí. Entonces, esta es una dilatación media y el paciente no está viendo muy bien. Esto, pues ya sabemos, se le maneja con el láser, además hay que probablemente dar osmorina endovenoso, hay que dar acetazolamida, hay que dar esteroides. Entonces esto es bien importante, que digamos se presenta un paciente así y llega pues como al área de admisión de la parte administrativa, es importante pues que le presten bastante atención para darle las recomendaciones. Hasta allí, no sé si hay alguna pregunta o comentario de parte de mis colegas en Neiva o en Florencia o de las otras personas que estén que quieran comentar o ampliar algo. Buen día, doctor. Me habla bien. Hola, Jen, ¿cómo estás? Doctor. Todo. Y una curiosidad, una pregunta sobre ahorita que habló con Sierra habló del láser. ¿El láser se puede hacer de forma aguda o hay que esperar? O sea, cuando el ojo está en la parte aguda, ¿se puede hacer el láser o se espera un tiempo, no? Pues la indicación es que se debe hacer de forma aguda, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil la visualización y pues la córnea tiene mucho edema. eh, Sin embargo, es lo que se debe hacer, ¿no? Para revertir el bloqueo pupilar de forma casi inmediata. Lo que pasa es que en muy pocas ocasiones se consigue hacer una iridotomía satisfactoria. Lo que más o menos se ve es que el paciente empieza con el manejo con su osmorina endovenoso, se le pone la acetazolamida oral y también pues empieza en los medicamentos tópicos. Mientras eso pasa, un par de horas, pues el osmorin le baja bastante la presión y hace que el ojo esté un poco más preparado para esto. Cuando no hay una adecuada visualización por edema, uno podría utilizar glicerina para mejorar la visualización del iris cuando va a hacer el láser, ¿no? Pero la respuesta sí, se debe hacer de manera inmediata en la medida de lo posible, ¿no? Gracias. Sucede que a veces pues uno intenta y no perfora, luego intenta y pues a medida que esto pasa, pues la presión se va controlando con los medicamentos. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que con presiones de 50, 60, pues el ojo está sufriendo la circulación, la arteria central de la retina, pues tolera hasta un máximo, pues o sea, tiene más o menos 40 milímetros de mercurio de la presión y si la presión sobrepasa eso, se puede obstruir la circulación vascular. Entonces, ese es uno de los riesgos que haya eh, compromiso de la circulación. Doctor Salamanca, una pregunta. ¿Una persona que sufre de ojo seco tiende a presentar este tipo de enfermedades constantemente? Sí, estamos hablando de ojo seco y también de ojo rojo. El ojo seco es una causa de consulta también muy frecuente y una de los síntomas y signos es el ojo rojo. Lo que pasa es que es un ojo rojo crónico, ¿no? El paciente se queja de que persistentemente está con el ojo rojo muy leve, la mayoría de las veces, y en algunas ocasiones está eh, mm, más florido el cuadro. Entonces, sí, claro, el ojo rojo y el ojo seco van de la mano precisamente pues por la irritación de toda la superficie ocular, que cuando uno está pensando en ojo rojo, perdón, en ojo seco, está pensando casi que desde las glándulas de meibomio, las pestañas, toda la vuelta hasta el tarso por allá, la conjuntiva tarsal hasta el fornis, se devuelve la conjuntiva vulvar y obviamente pues la córnea, ¿no? Entonces sí, claro, el ojo rojo está claramente asociado al ojo seco. No lo menciono mucho aquí porque es un problema más crónico.
Aquí estamos tratando de hablar un poco más de ojo rojo agudo, pero por supuesto que sí. Ok, De las personas que tenemos conectados, ¿tenemos alguna otra pregunta para el doctor? Ustedes pueden activar el micrófono o escribir por el chat la pregunta. gracias, Hola, estaré buenos pendiente. días. Sí, buenos días. ¿Cómo está, Omar? Doctor Joven, ¿cómo le va? ¿Bien? Hola, Doc. Bien, Doc. No, es que al respecto del ojo, de la primera pregunta del ojo seco, se decía a veces se vuelve una presentación aguda cuando se acompaña esos ojos secos, frecuentemente hacen úlceras, ¿no? Entonces hacen queratitis superficiales y pues ya se convierte en una fase aguda, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso, que el ojo seco en un momento dado ya se vuelve agudo por la presentación, acompañado de úlceras corneales por la resequedad, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Y el ojo seco Totalmente de también, como acuerdo. el ojo seco Sí, también está relacionado mucho con pacientes con enfermedades del colágeno, con artritis, con lupus. Entonces son pacientes que también hacen muchas úlceras y pues también se convierte en una fase aguda, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, los pacientes que sufren de ojo seco, ¿no? A veces llegan y uno dele gotas y no mejoran o mejoran muy poco. Entonces uno siempre tiene que pedir ayuda a, con los científicos, que son los reumatólogos, ¿no? Porque pero nosotros somos muy quirúrgicos, ¿no? Sí, sí, claro, hay sí. que ser consciente de que los cirujanos somos un poquito brutos en la parte clínica y pues hay que pedir ayuda a los reumatólogos, que no sirven mucho porque ellos saben mucho pero no hacen nada, ¿no? Entonces, sí es verdad, uno es más arriesgado como quirúrgico, ¿no? Pero pues sí hay que tener en cuenta eso, que parece que son muchos de enfermedades del colágeno como artritis, lupus. A veces llegan y uno le gotas y el paciente resulta que tiene un lupus escondido y uno no se pellizca por pedirle pruebas de los anticuerpos antinucleares, todo ese cuento. Entonces toca siempre pedirle ayuda al reumatólogo para que nos ayude a dar el diagnóstico, porque parece que hacen úlceras muy frecuentes, ¿no? Y entonces eso es lo que, pues, para ese punto, ¿verdad? Muy importante el ojo seco, que se dé mucho ojo seco y que no sea claro el diagnóstico y es una cosa más grave, ¿no? Claro que sí, Gracias. doctor, y gracias por el aporte. Totalmente de acuerdo. Como mencionábamos al principio, averiguar sobre los factores de riesgo y entre esos las enfermedades sistémicas. Lo que pasa es que, como usted dice, a veces el diagnóstico está en nosotros como oftalmólogos y nos toca pues apoyarnos en nuestros colegas pues para que hagan toda la parte pues de estudios. Y claro, Científico. el ojo seco a veces pensamos que simplemente es como la molestia de harinita y póngase las gotas, pero pues también sabemos que hay ojos secos, leves, moderados y severos. Y los ojos secos severos son un dolor de cabeza no solamente pues para el paciente, sino para uno, porque hay que tener una cantidad de perspectivas y la posibilidad de que se haga la úlcera, que es la desepitelización, está siempre allí. Entonces, ayuda mucho pues la tinción con fluoresceína, la tinción con rosa de bengala, para uno realmente entender cuál es la severidad de ese ojo seco. Uno a veces ve mucha queratitis punteada superficial en el ojo seco leve, moderado, y pues digamos que sí le presta atención a eso. Pero inclusive esos pacientes, no sé si les ha tocado los que tienen esos como, se me olvidó el nombre ahorita, que son unas concreciones ahí en la córnea que se van volviendo súper densas. Entonces, claro, obviamente el ojo seco está muy asociado con el ojo rojo. No sé si alguien iba a decir algún otro comentario antes de movernos a esto. Sí, otra cosita al respecto de las úlceras herpéticas, pues de aclarar a la gente que el uso común de que tiene una úlcera y de una vez se va para la farmacia y el de la farmacia le formula el riconjugado, ¿no? Resulta que es Ah, una úlcera herpética o es una úlcera por un hongo y ahí es grave la cosa, ¿no? Perpetúan el problema, lo agravan. Entonces, tener cuidado con el uso de los corticoides en úlceras corneales, que no se puede, pues, recomendar a la gente y a los parte administrativa que cuando tienen familiar alguna cosa así o ellos mismos, no usen gotas con corticoides porque agravan el problema. Más bien que esperen que el oftalmólogo lo vea
y ahí ya define si usa o no el corticoide. Totalmente de acuerdo. Pues nosotros somos súper amigos de los corticoides, los oftalmólogos. Si no fuera con los esteroides, pues estaríamos, yo creo que en otro estado, pero de manera responsable. Tengo una diapositiva al final con relación al uso de corticoides, aprovechando pues que usted mencionó eso. Ya la vamos a comentar, pero es bien importante. Entonces, continuando con causas de ojo rojo, pues tenemos la queratitis bacteriana. En estos días vimos un paciente en Florencia en diciembre, pues pobre hombre venía por allá del área rural, lo pudimos manejar con los antibióticos fortificados, ¿no? Entonces, pues las queratitis o úlceras corneales, pues pueden, como dice el doctor, pueden ser bacterianas, pueden ser micóticas, pueden ser virales o inclusive puede ser hasta por acantameba, que es pues un parásito o sí, una ameba. Entonces, esto es bien importante y a esto no hay que perderle tiempo, esto es una urgencia, tratar de... Y la otra cosa, pues para la parte administrativa que está aquí, estos pacientes con este tipo de enfermedades los deberíamos ver cada 24 horas al menos, ¿no? A veces uno quiere verlo en la mañana y en la tarde porque esto pues realmente es una urgencia. Entonces, no, que es que solo le autoriza 2 consultas o 3 consultas. No, estas úlceras, cuando nos ponemos en esto, nos salimos del esquema y decimos lo que necesite el paciente y se le preparan los antibióticos si es necesario. Entonces, pues obviamente hay diferentes niveles de úlceras. Aquí vemos una que apenas está empezando. Algunas guías y protocolos dicen que estos pueden salir con quinolonas de 4ª generación como la moxifloxacina. Sin embargo, esta que no se ve tan severa requiere un seguimiento tan intenso como la otra, porque esto podría en algún momento volverse tan severa como esta que vemos aquí. Obviamente es todo un proceso. Esto no empezó así, esto empezó pequeñito, pero pues nos toca saber. Y lo que dice el doc es cierto, pues si a veces les han ordenado pues los triconjugados, que es antibiótico y esteroide, pues eso va a ser el caldo de cultivo para que esto se complique. Criterio de referencia, esto sí o sí tiene que ser visto por un oftalmólogo y ojalá pues en un sitio donde uno pueda tomar unas muestras y pueda dar antibióticos y el paciente debe ser visto en algunos casos cada 12 horas o cada 24 horas, al menos durante la primera semana. Esto es un poquito dispendioso para uno como oftalmólogo, pero definitivamente es lo que hay que hacer. La queratitis viral, pues ya lo habíamos mencionado, nuestra reina es pues la queratitis herpética y esto es lo que mencionaba el doc, que a veces esto pues se puede como, que no, que fue un mugre que le cayó, que tal, generalmente es eso, no yo siendo como un mugre y uno va a ver es esto, pero si el paciente ha recibido esteroides, pues vamos a tener un caso más complicado. Pero miren qué bonito allí cuando se usa la fluoresceína que le ayuda a uno a determinar por lo menos la forma y el patrón que tienen estas lesiones, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de queratitis virales, como digamos también con adenovirus, que son unos punticos allí muy específicos. Esto no es tan severo, aquí el epitelio no está comprometido, pero igual es importante saberlo y saberlo diagnosticar y diferenciar porque puede, digamos, en este paciente uno podría utilizar esteroides pues para manejar. Eso depende mucho pues del epitelio. Y estar siempre pendiente de las complicaciones. Estos pacientes, para nuestros colegas oftalmólogos, que creo que saben mucho más de úlceras de córnea de lo que yo puedo saber, tener en cuenta eso, seguimiento, seguimiento y seguimiento. No confiarnos porque en cualquier momento puede saltar. Y creo que por último es la endoftalmitis, pues esto es desafortunadamente presente, afortunadamente cada vez se ve menos, pero entonces pacientes que han tenido cirugía ocular, sea de catarata, de glaucoma, de retina, pueden tener estas endoftalmitis. Ustedes ven este ojo, pues miren esta conjuntiva como está de fea, miren la córnea que está blanca y si miran una rayita blanca aquí en la parte inferior del ojo, eso se llama hipopio, es hipopion. Eso sería el equivalente a pus dentro del ojo. Entonces imagínense cómo está esto. ¿Sí? Ok. Entonces, digamos, hay algo, esto pues, miren que este ojo no está tan rojo y tiene un nivel de, aquí yo no estoy seguro si esto es una endoftalmitis o no, pero es para entender que hay unas acumulaciones de
de leucocitos allí que pueden ser estériles. Entonces, pero esto no hay que confiarse, hay que verlo y uno tiene pues que tener el criterio clínico. Aquí parece que hay un nivel de pus, puede ser, yo diría pues que es de material leucocitario, que definitivamente esto no es normal. Y es un manejo de emergencia. Sí, o sí, un paciente que se operó un paciente, ay, que me está doliendo y que tal cosa. Yo siempre digo, vuelva al control, pues que darle una miradita y decirle no tiene nada, no pasa nada. Pero que uno le diga, no, que de pronto así, dale un día, dale dos, y está ante una endoftalmitis, ahí sí perdió mucho tiempo. Y estos pues pacientes los va a manejar el servicio de retina, o sea que el doctor Celis tiene bastante trabajo cuando está eso. ¿Comentarios? Doctor, hay una pregunta en el chat que dice que si el ojo rojo, el ojo seco se puede relacionar con cambios hormonales, especialmente en las mujeres. Sí, claro, por supuesto. Esa es una de las causas, pues, de tener ojos secos, sobre todo en la edad perimenopáusica por los cambios hormonales. Y está claramente documentado, ¿no? Las mujeres pueden empezar a tener, pues, este síndrome de Sjögren u ojos secos simplemente, pues, por alteración. Así como se alteran las mucosas vaginales y otro tipo de estructuras, pues la conjuntiva también es muy sensible a estos cambios hormonales. Me parece interesante que ha surgido el tema de ojo seco. No sé si alguno de nuestros colegas de pronto pudiera montar una charlita orientada a ojo seco para que vayamos más a profundidad. Y si no, pues me dicen y luego la montamos, pero en un par de meses, pues que tenga un poquito más de tiempo, con mucho gusto podemos hablar específicamente de ojo seco. Muchas gracias, doctor. La doctora Ana Carolina también tiene la mano levantada. No sé si quiere hacer una pregunta. Activamos el micrófono. Claro. Hola, Doc. Bueno, sí, sí, entonces, Continuemos, doctor. listo. Por si de pronto la doctora Ana Carolina más adelante habla. Pues le iba a Ahí está mencionar. escribiendo. Está Ah, escribiendo la doctora Ana Carolina. dale, dale. Ah, que no le sirve el micrófono. Ujú, no problema. Bueno, ahorita venimos sobre la pregunta. Vamos a hablar un poco, pues, abrasión corneal lo quise traer como es algo que se puede presentar, a veces pues con la uña la misma persona se puede raspar la córnea con alguna cosa. Generalmente esto va a ser autorresuelto, pero pues siempre se recomienda que lo vea un oftalmólogo. Si la abrasión corneal es muy grande, inclusive el paciente se debe ocluir con lubricante o con antibiótico, pero esto puede recuperar en un par de días, ya puede estar. Lo más importante es el seguimiento, no decirle, no, tiene una abrasión y se va, uno tiene que garantizar, no ver que definitivamente el epitelio ha cerrado. El epitelio es la primera capa de la córnea y si se altera por allí pueden crecer las bacterias y terminar en úlceras o queratitis, como vimos. Entonces, cuando uno lo ve, simplemente es que esté todo cerrado y que ya no esté tiñendo la córnea, como decimos nosotros. Pues desafortunadamente vivimos en unas situaciones de trauma y pues el trauma penetrante siempre está allí. Este desafortunado niño de 16 años se clavó un alambre en el ojo, pues, esto es muy evidente, ahí no hay que pensar mucho que el trauma es penetrante, ¿sí? Pero a veces lesiones muy simples como estas, que se ve una cosita en la conjuntiva, uno no sabe bien el mecanismo de trauma. Esto pudo haber penetrado al ojo y esto pudo haber llegado hasta la retina o probablemente la esclera, pero entonces uno tiene que tener criterio para saber si este ojo rojo por trauma lo va o no lo va a operar, hacer una peritomía exploratoria, hacer un poco de actividades un poco más. Y trauma penetrante siempre es manejo de emergencia y requiere referencia inmediata. En eso tampoco hay que pensar mucho, sino que hay que dejar que los que sabemos manejar estas cosas podamos entender qué es lo que pasa. Y si era un trauma contuso, es decir, que no penetró al ojo, no importa. Mejor que nosotros digamos, esto fue un trauma contuso, devuélvese a su casa a dejar un trauma penetrante por ahí en el ambiente. ¿Ya está lista la pregunta de la doctora Ana Carolina?
Apreciación. Esa es la aclaración. Doctor, la doctora Ana Carolina lo que nos hace es una aclaración y es recordarnos que hay causas palpebrales de ojo rojo y a veces se olvidan los párpados. Entonces está el entropión, ectropión, triquiasis y lagoftalmos. La precisión de Ah, la sí, doctora Ana Carolina. sí, sí, gracias doctora por mencionar eso. A ver, aquí pues traté de traer unas causas muy generales y pues ofrezco disculpas pues porque a veces nos enfocamos mucho en el ojo, pero lo que dice la doctora tiene toda la razón, ¿no? Los párpados hacen parte integral pues de el funcionamiento de los ojos y estas causas que son malposiciones o anormalidades de los párpados son causas de ojo rojo que hay que mirar, especialmente la triquiasis. Uno a veces no tiene, cuando uno se asoma en la lámpara de hendidura, uno ve la pestañita allí que está irritando, que está molestando. Gracias, doctora, por el aporte y por complementar la conferencia. Ya creo que estamos como a 5 minutos de cerrar. El mensaje de las quemaduras químicas es que hay que prestarle mucha atención, hay que hacer un manejo inmediato. Este manejo inmediato es por el nivel primario, no hay que esperar que vaya con el oftalmólogo y el manejo inmediato es lavado profuso. En estos días vi un caso de un paciente que lo lavaron con 7 litros de solución salina o de solución de Harman y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pues tratar de remover todas las sustancias. Obviamente la conjuntiva se pone muy quemótica, es decir, muy inflamada por el agua, pero definitivamente eso fue lo que tenía que hacer. Este paciente fue con soda cáustica y en una semana ya estaba el paciente otra vez pues con la córnea recuperada. Pero entonces sí o sí hay que hacer una evaluación del daño, esto no se debe diferir, esto definitivamente ya hay unos protocolos que están bien establecidos y como les digo, quemadura les menciona, así sea pues con alguna sustancia pues doméstica, a veces la gente no tiene claridad, es mejor que siempre lo veamos y lo podamos nosotros ver. Esto digamos una quemadura muy severa pues en la que el paciente pues tiene la córnea, esto no es lo que queremos que suceda. Inclusive se tiene que hacer eso para que el pronóstico después de la quemadura sea bueno, digamos, para un trasplante, porque aquí hay una estructura que se llama el limbo, que dependiendo de qué tanto compromiso esté en el limbo, no sabe pues ese paciente a dónde va. Entonces, 2 mensajes sobre uso racional de antibióticos. Realmente en los pacientes que tengan infecciones bacterianas, pues se van con los antibióticos. Los antivirales, pues los pacientes con infecciones virales o de otra naturaleza o de hongo no van a tener pues esto. Hay que saber y conocer a la gente. Como les dije, nosotros hicimos un estudio para tratar de entender cuáles son nuestros gérmenes y la duración del tratamiento, porque si se inicia no debe ser corto porque eso favorece la resistencia bacteriana. Y por supuesto siempre seguimiento, ¿no? Yo siempre digo que el consultorio debe tener la puerta abierta para que nosotros sigamos los pacientes y a veces los pacientes dicen es que esto no va bien, entonces hay que escucharles lo que ellos dicen. Y doctor Jovel, aquí estaba lo de los corticosteroides porque nosotros no tendríamos el éxito que tenemos en oftalmología sin los esteroides, pero hay que hacerlo, hay que saberlos usar y con mucha responsabilidad. A veces los pacientes se quedan con esa gotica, se las aplican cuando se le inflama el ojo y por ahí viene el glaucoma o viene la infección secundaria o la sobreinfección. Entonces, las indicaciones son muy precisas, no todos los problemas. Doctor, se fue el audio. Sí, Humberto, que se lo fue. ahí estás. Sí, Hola. señor, ya lo estamos escuchando. Okay. Ya lo estamos escuchando. Entonces, sí, las indicaciones precisas y las contraindicaciones, especialmente en infecciones. Hay que Sí, doctora. hacer un control de la presión intraocular y seguir las complicaciones, como por ejemplo el glaucoma, que es esto que vemos aquí. Hay muchos casos de glaucoma secundario al uso de esteroides. No sé si me ibas a preguntar algo. Sí, todo un caso, un niño de 15 años que llegó de Florencia, de Caquetá, perdón, de un pueblito, y el papá lo llevaba al de la farmacia y porque tenía una conjuntivitis alérgica y el chino llevaba 3 años aplicando ese Flovac, un Cipro con Dexa, cuando el ojo Sí. le ponía rojo, que era toda hora, y llegó ciego, llegó con una excavación como de 0.9 total, no he hecho un ojo seco, un nervio óptico totalmente atrofiado, con una pupila midriática, hizo un glaucoma dependiente de corticoides, pero bárbaro, y ya,
nada que hacer. Entonces, como dice usted, pues el cuidado de que porque tengo los ojos rojos no vamos a usar corticoides. No, hay que tener mucho cuidado con el uso de corticoides porque pacientes que son muy sensibles a esto y llegan a hacer glaucoma muy fácilmente, ¿no? Entonces, que sea como un comentario para todos los que están ahí, que pues que tener cuidado con este uso las gotas que tienen corticoides. Gracias, Doc, por complementar. Y pues yo como especialista en glaucoma, desafortunadamente le puedo decir de 10 casos parecidos a los que usted me cuenta en pacientes jóvenes. Esos pacientes con blefaritis, esos pacientes con... Ujú. hasta una paciente, esta es anécdota, ella pues era como presentadora, estaba en una cosa de medios y se aplicaba Prefox T, sobre todo por la fenilefrina que le blanqueaba el ojo cuando iba a hablar y no tenía en cuenta. Y una mujer muy bonita y al final la terminamos viendo en consulta de estrabismo porque ese glaucoma en ambos ojos y uno ya estaba muy mal y pues el ojo, pues la falta de estímulo. Entonces ella, porque el ojito no fuera rojo, terminó con estrabismo. Entonces, de eso hay mucha responsabilidad en el uso de los esteroides, por favor. Ya para resumir la sesión, porque estamos sobre el tiempo, entonces recuerden que siempre, y bueno, gracias al comentario de la doctora Ana Carolina, la evaluación sistemática, pues no olvidar pues todas las estructuras oculares y también preguntar, hacer antecedentes, identificar cuáles son las situaciones de emergencia susceptibles, pues que se tienen que enviar sí o sí para que se vean ya. Y si es pertinente el manejo inicial apropiado, como el que mencioné, por ejemplo, el de las quemaduras, y los criterios de referencia que puedan aplicar, obviamente dentro de las normativas que tenemos en las instituciones y también en el Sistema Nacional de Referencia y Contrarreferencia. Entonces, esto era como lo que yo quería contarles. De nuevo, pues es una mirada muy general y muy amplia al ojo rojo.